Amados hermanos, bendiciones a ustedes. En el nombre del Señor. ¿Cómo están, hermanos? Qué bonito. Bueno, saben, hermanos, que me alegro que nos encontremos en la casa de Dios. Amén. Yo quiero esta noche, hermano, compartir con ustedes un tiempo especial, meditación bíblica con respecto a la oración. Y voy a invitarlos entonces a abrir en el libro de Génesis, el capítulo 28. Me llama mucho la atención este párrafo que les voy a leer. Y aquí hay una palabra para todos, hermanos, que va a ser de edificación para nuestras vidas, para la gloria y la honra del Señor. Gloria al Señor. Busquen en ese capítulo 28, versículo 10. Hermanos, observen esa cita, ese párrafo de Génesis 28, verso 10 en adelante. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo: Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Amén. Quiero, hermanos, que retomemos dos textos de lo que ya leímos ahí. El versículo 16, 28-16. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo: Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Amén. Hermano, nuestro enfoque, nuestra reunión y el contexto de nuestro tiempo en este lugar, de lo que hacemos, es la oración. Yo quiero hablar esta noche a ustedes algo más, hermanos, de la oración, y para esto quiero tomar, ¿verdad?, como ejemplo, como enseñanza y como base también este texto que hemos leído, para de ahí extraer, ¿verdad?, la palabra que yo considero que va a ser de bendición para nuestras vidas. Aquí, hermano, una de las cosas sobresalientes es la forma que Jacob, el hijo de Isaac, nieto de Abraham, logra tener una experiencia maravillosa con Dios. Y todo lo que sucede allí entre él y Dios, hermano, tiene que ver más con invocar a Dios, con oír la voz de Dios en ese lugar y con hablar e invocar el nombre del Señor. Entonces, como hablar con Dios es orar, es platicar con Él, es hacer, o es que Dios permite que nosotros podamos platicar con Él. Entonces aquí tenemos algo especial, ejemplo que Jacob, de Jacob para nosotros. Aquí se mueve algo especial, hay algo especial que tiene que ver con que el hombre habla con Dios y que Dios se acerca al hombre para que el hombre le hable, para que las personas se puedan expresar delante de Dios. Allí vemos a un Jacob hablando con Dios, pero Dios preparando los medios, proveyendo el medio, el ambiente, preparando el ambiente, estimulando a Jacob para que Jacob pueda hablar con él, pueda escucharlo, para que puedan conversar y para que Jacob pueda ser edificado
en su presente y en su futuro. Son las cosas, hermano, hermosas y sobresalientes que vemos en este hermoso pasaje. Pero ¿cómo comienza todo? Porque es bueno tener una base, conocer la historia, conocer el origen de este asunto acá. Hermano, Jacob era el segundo hijo de Isaac. ¿Recuerdan el nombre del primero? Esaú. Eran dos hijos. Los dos hijos de Isaac entraron en un problema muy serio. Ellos tuvieron un conflicto en la familia. Toda la familia fue involucrada, hermano, en un problema familiar. Un asunto familiar que se extendió por siglos, por generaciones y por siglos, de algo que en la familia no se trató bien. Fíjese, hermano, que de esto yo he hablado mucho, he predicado en otras ocasiones, en otros lugares, y yo no sé por qué siempre hay un énfasis en mi corazón respecto a esta historia. Cuando hablo de familia me acuerdo en algunos detallitos, de algunos detalles de esta historia. Cómo esa familia entró en problemas, cómo la mamá de esa familia se proyectó en términos negativos, cómo toda la familia fue involucrada. A causa de ello, hermano, hubo consecuencia para los hijos de esa familia. Por ejemplo, Esaú, en respuesta a su enojo, su venganza en contra de su mamá, porque su mamá fue clave en que Esaú perdiera la primogenitura. Esaú se fue y rompió un mandamiento de casa tan estricto que tenían en la familia: no unirse con personas de otras familias, con personas de otra fe, con personas de otros dioses, con personas paganas. Esa familia de Abraham tenía que conservarse pura. Ellos era parte de un mandamiento en la familia. Esaú, en represalia, en venganza, en enojo y en furia, amados hermanos, ¿qué hizo este hombre? Se fue y tomó mujer egipcia, mujer ya de otra cultura, otra raza, otra fe, y el texto enseña que fue exclusivamente para enojar más a su mamá, como en respuesta a su mamá. Mire qué venganza. Luego va y la historia sigue, hermano. Pasa lo de Jacob. Parte de la historia es que Jacob tuvo su familia, Esaú tuvo su familia. Esaú se ubicó en un lugar que antes se llamaba Sela. Es un lugar donde le llaman Petra. Es un territorio una ciudad hecha de una sola roca. Petra, territorio rojo, territorio como rosado. Allí vivían los horeos antes, como una población pequeña, una ciudad pequeña. Allí vivían los horeos. Y Esaú con su descendencia tomó ese lugar y allí vivieron. Allí se desarrolló con toda su familia. Jacob fue enviado a Egipto por 400 años con toda su descendencia. A los 400 años regresan de Egipto. Y cuando van buscando la tierra prometida que Dios les había prometido, Esaú salió armado con los nietos, bisnietos, tataranietos y con toda la mata, hermano, de Esaú. ¿A qué? A pelear y a matar a su hermano en el camino. Dios había instruido a Jacob que no peleara con su hermano cuando pasaran por Petra, cuando pasaran por tierra de Edom, que no pelearan porque esos eran sus hermanos. Jacob ya venía preparado, los israelitas venían preparados, que no debían pelear con los que vivían en ese territorio. Mas Esaú, con esa misma furia de generación en generación y de siglos ya, salió contra su hermano. Hubo grandes guerras, hubo grandes pleitos. Bueno, fue tremendo. Y a causa de eso, hermano, las historias y las experiencias y los efectos en la familia de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Israel, todavía tienen secuelas, todavía hay cosas allí que pasan. Yo le estoy hablando parte de la historia, aunque el pasaje no incluye todo. Si usted leyera todo el capítulo anterior, capítulo 27, capítulo 28, etcétera, usted se va a dar cuenta de toda esa historia. Entonces, en ese problema que hubo, Jacob salió a huir. Esaú procuraba matarlo y según el texto, hermano, Esaú se consolaba con la idea y el pensamiento de matar a su hermano. Solo con la idea de que lo mataría, solo con el pensamiento de que le quitaría la vida a su hermano, dice el texto que se consolaba. ¡Qué barbaridad! Eso dice la historia. Se consolaba con la idea de matar a su hermano. ¡Qué furia! ¿Cómo estaba ese hermano? Odio, eso era de muerte, eso era terrible. Y la mamá declaró en una ocasión, dijo: seré privado de mis 2 hijos en un solo día. Fue privada de sus 2 hijos en un solo día. Porque aunque fueron hijos de ella, el corazón de ellos no estaba con ella. Y el sufrimiento y el llanto y el luto de ella fue hasta el día de su muerte, por sus 2 hijos, por la gran experiencia que pasó, por querer hacer un bien entre la familia, sin pensarlo, hizo un gran daño, y ese daño fue tan grande. En ese contexto, hermano, Jacob sale huyendo de su casa, huyendo de su familia,
huyendo, pero un huir de muerte, porque su persecución era de muerte. Esaú lo buscaba hasta debajo de las piedras para quitarle la vida a Jacob. Jacob huyó. Va huyendo, no lleva cosas en sus manos, no lleva materiales y cosas, porque él va huyendo. Una persona que va huyendo por su vida, escapando, esa persona va sin rumbo. Claro que Jacob sabía hacia dónde se dirigía. Su mamá lo aconsejó que buscara a su tío, a Labán, a su familia, y que por allá se fuera, que no tomara mujeres de las paganas, mujeres de otros territorios, de otras familias, de otra descendencia. No, que si se encontraba con una esposa, todos esos consejitos le dio la mamá, que se encontrara con alguien de la familia y que se uniera. Fueron los consejos. Mientras ese muchacho va huyendo, hermano, llega a un lugar que se llamaba Luz. Llega a ese lugar. Después se le llamó Betel. Él llega y se ubica allí, en un lugar solo. Llega a ese lugar, hermano, su corazoncito va que se revienta. Un joven sin experiencia, huyendo sin experiencia, con una experiencia dolorosa de persecución, el efecto de que por lo que había hecho y en la situación en que su madre se había metido, el gran engaño contra su papá, que él fue parte de ello, la furia de su hermano, el haberle quitado la primogenitura a su hermano con una astucia y en cierta forma con algún engaño también, y de haber tomado el lugar primero de su hermano y luego la respuesta de su hermano. Ese muchacho se iba reventando, ese muchacho se iba muriendo, ese iba en agonía, y venía de familia de promesas, porque Isaac y Abraham eran de promesas de Dios. Dios había escogido para con ellos hacer un pueblo y a través de ellos dar a conocer el evangelio por el mundo entero, es con un propósito grande. Entonces Abraham, el abuelo de este muchacho, era alguien de promesa. Isaac era hijo de Abraham de promesa. Jacob, Esaú, de promesa, y luego la descendencia de esa gente de promesa. No como un pueblo único, exclusivo, como que solo ellos le pertenecen a Dios. Todo el mundo le pertenece a Dios, sino que Dios se buscó ese medio para entre las naciones, con un pueblo, dar a conocer el evangelio a todo el mundo. En esa forma fue que Dios eligió a Israel, a Abraham, Isaac, Jacob y a todos sus israelitas para con ellos dar a conocer el evangelio a todo el mundo. Jacob llega a ese lugar, hermano, y dice, según el texto, el hombre se acuesta a dormir, se duerme en esos lugares solitarios. Cuando está dormido, tiene un sueño. Mire, hermano, Dios habla a través de sueños también. No habían pastores, no habían predicadores, no habían consejeros, no había quien estuviera con él allí, pero la mano de Dios estuvo con él. Dios le dio un sueño, tuvo una revelación en la noche. Ustedes ya saben cuál fue el sueño. Soñó, miró el cielo, se abrió el cielo, se abrió una puerta en el cielo, una gran escalera desde el cielo a la tierra, y comenzó a mirar que de arriba bajaban hacia la tierra ángeles, hermano, y esos ángeles bajaban y esos ángeles subían, y el hombre eso lo está viendo en sueño. Según el texto está viendo un sueño, cielo abierto, una gran escalera, ángeles que suben, ángeles que bajan y ángeles que suben. Es un ambiente tremendo. Jacob está mirando eso. En ese momento y en ese sueño, Dios le habla. Dios le habla en sueño. Y le dijo que la tierra en que él estaba durmiendo, en la tierra en la cual él estaba acostado, esa tierra Dios se la daba a él. Era para su descendencia. Y ahí Dios le volvió a hablar de los compromisos, de las promesas, del pacto y de las grandes promesas de gloria que tenía para Abraham, para Isaac y que estaban también para él. Y le habla a Dios allí en ese lugar de que Dios estará con él. Le dijo, la tierra que estás es tuya, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre, te cuidaré, te llevaré, te volveré a traer. Y comienza Dios, hermano, como que le está dando la agenda a Jacob de lo que Dios va a hacer con él en el futuro. Desde ese momento, lo que Dios haría con él. Qué bonito. Usted puede ver a un Dios confortando la vida de la persona, aconsejando, orientando, animando, dando palabras aún en sueño, fortaleciendo la fe de una persona que ve en una situación difícil. Vemos a un Dios dándose. Pero también hablemos un poquito. ¿Quién era Abraham para Dios? ¿Quién era Isaac para Dios? ¿Quién era la madre de Jacob para Dios? En esa familia había oración. En esa familia había promesa. Esa es una familia como un ejemplo, como familia cristiana, como que su casa y su familia todos le pertenecen a Dios. Ahí hay una bendición de Dios en esa casa. Con respecto a Abraham y a sus nietos, a la familia, había una bendición de parte de Dios. Dios los miraba, Dios tenía un compromiso, tenía pactos con ellos. Y en el momento más difícil,
de mayor peligro y de grande soledad, es donde Dios le habla a ese nieto de Abraham y le habla cosas lindas. Te llevaré, te cuidaré, estaré contigo, regresarás a casa de tus padres, y le hace Dios una promesa linda, lo consuela y le habla de un futuro y le dice, aún la tierra va a ser para tu descendencia. En sueño, según el texto, en sueño. Jacob se despierta, según el texto bíblico, se despierta y se da cuenta que estaba soñando. Eran sueños, pero el hombre cree a Dios. Y hay dos cosas, hermanos, que a mí me llaman la atención. Está, hermano, en el versículo 16. Ahí hay dos cosas lindas que a mí me impactan cuando hablo de esta historia, cuando hablo de este hecho, de esta situación. Dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar. Oigan bien eso. Y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puertas del cielo. Un lugar solo, según para Jacob, dice que era un lugar terrible. Su ambiente para Jacob era terrible. Una vez despierto, él mira el lugar y todo. Pero observen, hermano, pero ese lugar terrible y el ambiente que se hacía ahí fue usado por Dios para allí dar una revelación y para levantar la vida y el ánimo de Jacob. En ese lugar terrible, Dios se reveló. En ese lugar solo, en ese ambiente raro, estaba Dios para glorificarse. Hermanos, nosotros vivimos en un mundo también peligroso y en ambientes raros. A veces nuestro ambiente se pone bien difícil. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? A veces el ambiente se siente bajo una tensión terrible. Podemos pasar momentos hasta como de muerte. Podemos experimentar cosas tremendas. Y estar posiblemente no en un culto tan alegre y bonito, así como estamos en esta casa esta noche. Y podríamos estar aún en el lugar que no quisiéramos estar. Pero como hay un pastoreo personal y un cuidado especial de parte de Dios para cada uno de sus hijos, Dios se revela, se manifiesta y se da en el lugar donde estemos y en la situación y condición que nos encontremos. Allí tenemos a un Dios para aconsejarnos y para pastorearnos y para bendecirnos. Fue lo que pasó con Jacob. Ahí lo confortó espiritualmente. Esto me enseña a mí que Dios es tan lindo que en mi propia cama me puede hablar. En el lugar donde me encuentre y en la situación y circunstancia en que me encuentre, podemos ver la mano de Dios allí con nosotros. En otras palabras, nadie de los hijos de Dios está solo. Nadie está abandonado por Dios. El lugar y la condición en la que nos podamos encontrar en un momento dado, no aparta a Dios en ningún momento. No importa el estado, el momento y la situación que cada quien podría estar pasando o que pudiéramos estar viviendo. Hermano, tenemos a un Dios que nada lo aparta de nosotros. Nada lo aparta de nosotros. Él está allí. Es que tener esa fe de que Dios está siempre con usted, donde usted está. Donde usted está, donde usted esté, allí está Dios para ayudarlo, para consolarlo. Y en la condición, en la situación, en el contexto más difícil en el que se pudiera encontrar, la presencia de Dios está ahí. No le voy a decir podría estar allí, está allí con sus hijos para fortalecerlos, para consolarlos, para animarlos, para levantarlos. ¿Cuál fue el mismo caso que sucedió aquí? El caso de Jacob. Con Jacob aconteció eso. Ahora miremos la reacción de Jacob para hablar con Dios, para comunicarse con Dios. Allí habla Dios. Es Dios quien se inclina. En una forma, como le puedo decir yo, como humillado Dios. Imagínense que se baja hasta lo sumo para expresarse hasta nosotros. Y se baja para comunicarse con nosotros. Y a Jacob le muestra su gloria y le da palabras bonitas de su presente y cosas lindas para su futuro. Dios estimula a Jacob para que Jacob se exprese. Dios habla a Jacob. Es Dios quien llega en su sueño. Es Dios quien lo despierta espiritualmente en el sueño para que mire la gloria de Dios. Abre sus oídos, despierta sus ojos para que Jacob pueda ver en sueño, en visión, lo que Dios le tiene. Y ahí lo prepara. Y antes de que se despierte ese hombre, Dios lo tiene ya edificado. Cuando se despierta, yo creo que es que uno puede despertarse hasta con una sonrisa, porque Dios ha estado con uno ahí.
Ahora viene Jacob hablando con Dios, hermano. Ahora viene Jacob a expresarse ante Dios, hermano. Y es cuando él dice que despertó Jacob del sueño. Y Jacob comenzó a decir: qué terrible es este lugar. Ciertamente Jehová está aquí. Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y dice el texto, y tuvo gran miedo. Jacob habló y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primera. E hizo voto Jacob diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Él hace una entrega de su vida, hace una entrega total de su persona, de su integridad y de todo delante de Dios. Pero la promesa es, la condición para Jacob: si Dios está conmigo, yo haré esto. Él habla con Dios, él hace un voto con Dios, él hace un pacto con Dios. Hermano, ve usted cómo Dios estimula al hombre para que el hombre hable. Y ahora el hombre es libre para expresarse y hablar con Dios lo que el hombre considera que puede hablar con Dios. Hermano, cuando usted ore a Dios, cuando oremos a Dios, no olvide, la oración es de doble vía. En la oración no solamente nosotros hablamos. Esto llévelo en su mente siempre. Cuando usted habla con alguien que va a escuchar, con alguien que también va a responder. Usted no ora al aire. Un creyente no ora al aire. Los hijos de Dios no tenemos eso, ¿no? Los hijos de Dios tenemos un Dios que escucha, un Dios que habla, un Dios que se deja ver, que se deja sentir, un Dios que responde, un Dios que nos hace ver que existe y que está con nosotros. Qué lindo es tener a Dios como Dios, hermano, de nosotros. Mire, tener a Dios, Dios no te va a dejar nunca. Podrías experimentar como que no estás con Dios, como que Dios no está contigo. Podrían haber momentos tan duros y tan difíciles como que pudiéramos pensar que estamos solos. Esta noche se lo digo, ningún hijo de Dios está solo, jamás, jamás. Nadie está olvidado, nadie está solo. Aquí nadie puede venirme a decir, en todo el mundo nadie puede venirme a decir que Dios, el Dios de nosotros, está en contra de sus hijos. Jamás, Dios nunca estará en contra de sus hijos. Él ama a sus hijos. Y hablando de rebeldía y pecado, de impío, ese es otro tema. Pero hablando de la forma que Dios vela por sus hijos, Dios no es enemigo de sus hijos, Dios es Dios de nosotros. Es Dios de amor para nosotros. Ningún hijo de Dios está abandonado por Dios. Entre comillas, hijo de Dios. Nadie está abandonado. Dios no tiene pensamiento malo para su hijo. No está pensando en ponerle trampa, en tumbarlo, en botarlo, en ponerle cosas para hacerlo caer. Nunca, eso no lo espere de Dios jamás en su vida. Dios no está pensando mal para usted. Usted podría estar pasando pruebas y dificultades. Algunas podría ser que Dios se las permite con propósito, y otras podría ser que usted no miró antes de abrir su boca, antes de comprometerse, antes de meterse a problemas, y posiblemente esté enfrentando sus propias pruebas, no las pruebas de nadie, ni las pruebas de Dios. Posiblemente está viviendo su propia vida. Y ahora pues hay que pagar, pues. Hay que someterse. Y Dios, pues yo te fallé. Yo abrí mi boca. Yo hice esto, yo tomé esta decisión. Y no es de Dios. Muchas veces son cosas de nosotros. Allí sí. Y Él nos permite. Y pasamos por procesos tan duros y tan dificultosos y tan terribles por nosotros mismos. Por nosotros mismos. Hay otras cosas. Y Dios permitió, pues. Él pudo defendernos y saber cuántas veces nos defendió y no le prestamos atención. Fuimos insistentes en hacer algo que tal vez Dios nos dijo 1000 veces no. Hablamos cosas 1000 veces que Dios nos dijo no. Hicimos cosas que 1000 veces nos dijo Dios no, no lo hagas. Y fuimos conscientes, pero lo hicimos. Y de pronto, a la larga, en grandes problemas. Hasta en la cárcel están unos. ¿Sabe usted? Y no solo en la cárcel, hasta en la tumba están algunos. ¿Usted cree que no han ido cristianos a la tumba por sus propias cosas? ¿Sí? ¿Usted cree que en los presidios no hay gente de nosotros metida allí por sus propias manos, por sus propias cosas? Sí. ¿Usted cree que en las congregaciones no hay gente disciplinada por sus propias experiencias y consecuencias? Sí, señores, claro que sí. Hay otras cosas que Dios permite sus pruebas, permite que pase un montón de cosas, pero hay muchas que son de nosotros. Pero cuando reconocemos nuestra falta y clamamos a Dios, Él es tan misericordioso que puede sacarnos de allí también. Puede cambiarnos el rumbo. Tenemos un Dios lindo. Pero repito esto,
Dios no está nunca, jamás en contra de ninguno de sus hijos. Jamás. Él nos ama. Yo necesito que Dios me hable siempre. Hermano, usted tiene que vivir con ese anhelo de que su Señor le hable. No se le va a hablar en sueño, en visión, en palabra, en pensamiento, con la palabra, en una prédica, en una revelación, en una profecía. Va a usar mucho medio para orientar a sus hijos del Señor. Hay que esperar siempre la voz de Dios. Dios va a hablar de alguna manera. Va a orientar a sus hijos. Mire, ¿cuántas veces el diablo habrá intentado hacer cosas contra usted y Dios no se lo ha permitido? Usted no se da cuenta. ¿Cuántos planecitos y cositas que el enemigo ha querido hacer en su presencia y en sus espaldas? Y yo no sé si ha movido el cielo y la tierra en contra de usted, pero algo habrá sucedido allí que Dios no se lo ha permitido. Lo ha salvado hasta de la muerte a usted. Fíjense que un día, hermano, yo vine aquí a hacer un trabajo. Oiga lo que me pasó. Y me fui y vine de regreso. Alguien vino y me dijo: pastor, estoy asustado, pastor. Y regañamos a alguien ahorita. ¿Qué pasó? Como usted lo miraron desconocido acá, lo fueron a ver hasta con la pistola en mano y le fueron a ver su rostro. Y se miró así. Y cuando ya lo miraron que no era personas que creían, usted está vivo. Esa experiencia, me siguieron, miraron mi rostro y disponible en contra de mi persona. Me di cuenta yo me di cuenta hasta que había pasado el susto todo el mundo. Digo yo: Dios es bueno. ¿De cuántas cosas te ha librado el Padre? Por eso es que es lindo vivir para Cristo, hermano. Las promesas de Jacob, de Abraham hacia su familia, estaban vivas para Dios. Dios miraba a su hijo y Dios había hablado con Jacob, tenía un plan con Jacob, era un compromiso con Jacob, un pacto con Jacob. Dios no lo dejaría nunca a ese muchacho, jamás lo dejaría. Él estaría siempre ahí con Jacob. Hermano, vivimos en el campo de la oración con Dios. Dios está con nosotros. Es un campo de experiencia donde nos movemos en grandes experiencias, en medio de circunstancias tremendas. Pero hay un Dios lindo que quiere siempre estarse comunicando con nosotros, hablando con nosotros. No dejemos de hablar con Dios. Hermano, no dejemos de escuchar su voz. Mantengámonos alerta, pendiente, que el Señor quiere seguirnos hablando, dándonos consejo al corazón. La oración es el medio de hablar con Dios. Eso fue el medio que Dios usó para hablarle a Jacob. Usó el medio de comunicación, de revelación a través de sueños, a través del pensamiento, de las ideas le hablaba a Jacob. Jacob expresaba, disponía su corazón y de esa manera se comunicaba con Dios día y noche. Y a Jacob le fue bien porque se comunicaba con su Dios. Su Dios estuvo con él. Los invito, amados hermanos, a vivir no la historia de Jacob, pero lo bonito de Jacob, extraigámoslo para nosotros. Mantengámonos disponibles a la voz del Señor. Amémoslo. Tenemos un Dios que nos ama y no nos dejará nunca y estará siempre al cuidado de nosotros. Y la oración es la comunicación con nuestro Padre Celestial, nuestra conversación con Él. Hermano, va a ser el medio que Dios va a usar toda la vida y el que podemos usar nosotros para con Él en todo momento. Mantengámonos platicando con el Señor. Dios me lo bendiga, amados hermanos.